God, esto va a ser épico. Hola, ¿qué tal? Maravilloso día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una vez más a este podcast Derecho hasta el Fondo, donde hablaremos de cosas muy interesantes. Mi nombre es Marcos y hoy estoy muy emocionado ya que veremos temas muy importantes sobre la materia de derecho empresarial que les ayudará a entender sobre las diversas situaciones que puedan tener, ya que es de gran ayuda saber los puntos claves y detener el concepto ante una relación en una empresa. Sin más que mencionar, daremos inicio a este podcast donde conoceremos temas muy fundamentales y de mucho interés. Daré a conocer los 8 temas acerca de los títulos y operaciones de crédito que se abordarán en esta transmisión. 4.1 Generalidades de títulos de crédito. 4.2 El endoso, definición, requisitos y clases. 4.3 El aval, el protesto, la cancelación y acción reivindicadora. 4.4 Letra de cambio, el pagaré. 4.5 El cheque. 4.6 Contratos de crédito. 4.7 Certificados de la tesorería. 4.8 Operaciones de crédito. Mencionados estos temas, me emociona presentarles a unos invitados de lujo. Ellos vienen con toda la actitud y son conocedores de estos asuntos y nos hablarán más a fondo sobre estos temas. Dicho esto, arrancamos. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Jacqueline. Es un placer que estés aquí y nos brindes un poco de tu tiempo. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy emocionada de estar nuevamente con ustedes. Espero que la información que les proporcione sea de su agrado y entendimiento. Gracias a ti por brindarnos de tu tiempo de estar aquí con nosotros. También contamos con la asistencia de Jimena. Es un gusto tenerte de nuevo en esta emisión. Hola, pues estoy muy agradecida por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente en esta transmisión y espero dar un gran aporte, al igual que convivir con mis compañeros y con toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Qué amabilidad de tu parte en asistir a este podcast. Desde luego tus aportaciones serán de gran interés hacia quien nos escuchan y ven. Y como siguiente invitada tenemos a Ebenezer. Es un gusto de que nos acompañes. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de ser parte de este podcast y desde luego me gustaría ayudar a despejar sus dudas que tienen a todos los que nos sintonizan. Apreciamos que estés aquí. Tu información será de gran ayuda para nuestros oyentes. Y bueno, como último pero no menos importante, contamos con la participación de Luis Ángel. Mucho gusto que nos acompañes y te tomes el tiempo de compartir información de gran utilidad. Hola, mucho gusto compañeros y a toda la audiencia de Derecho y hasta el Fondo. Espero que se encuentren muy bien todos y pues la verdad es un gran gusto estar aquí con ustedes y poder platicar sobre todos estos temas interesantes que vamos a tratar a continuación. Gracias por estar presente a este podcast y no dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, al igual yo también estaré brindándoles información ante los temas mencionados anteriormente. Ahora sí, empecemos con el primer tema a tratar. Yo les voy a hablar acerca de lo que son las generalidades de los títulos de crédito. Principalmente tenemos que los títulos de crédito son herramientas que nos brinda la ley para poder cobrar las deudas adquiridas entre particulares. Entre ellas encontramos la letra de cambio, el pagaré y el cheque, las cuales analizaremos con el fin de elegir la que más convenga y corresponda a la necesidad particular, pues aunque todas tienen como fin garantizar un pago, cuentan con características específicas. Lucas Beltrán ha dicho que el crédito es capital típicamente circulante, no convierte pues el capital fijo en circulante, sino que aporta uno nuevo y fresco, capital circulante, y reduce a fijo lo que nunca debió de dejar de serlo en la práctica. Sobre ese concepto el autor se refiere a las variadas clasificaciones del crédito, según su país de procedencia, el cual puede ser nacional o internacional con respecto a su fuente de financiación. Está el crédito oficial o privado. En identidad del suministrante se divide en bancario y no bancario, además del plazo de vencimiento, que es a corto, mediano y largo plazo. El surgimiento del comercio no trajo aparejado el del derecho mercantil, a pesar de la existencia de importantes disposiciones dictadas para regular ciertas manifestaciones comerciales.
Se dice que el comercio puede ser tan antiguo como el hombre y que probablemente surgió con el trueque cuando se usó para intercambiar unos bienes por otros, para así poder obtener satisfactores antiguos a la moneda. Estos bienes de cambio posiblemente eran maíz, granos vegetales, metales, entre otras cosas. La compraventa a crédito o a plazos es probablemente la forma más ingeniosa contractual urdida por los comerciantes para impulsar sus operaciones. Aún no se sabe cómo y cuándo surgió esta forma comercial, pero se cree que fue con la aparición de la moneda, y por ello se cree que el crédito y la moneda son paralelos. Posteriormente hicieron su aparición los intereses como compensación a favor del vendedor. Considerar que los títulos de crédito son cosas mercantiles no es sino reconocer su estirpe como documentos que en sus orígenes fueron solo empleados por comerciantes y banqueros. Hay que mencionar que los títulos de crédito son cosas absolutamente mercantiles, por lo que su mercantilidad no se altera porque no sean comerciales quienes los suscriban o los posean. Tan importante fue y sigue siendo su esencia mercantil que ni su paso a la vida civil les ha privado de su mercantilidad. De tal manera que un documento de esta naturaleza, surgido de una relación puramente civil, si bien no modifica el carácter de esta, conserva su mercantilidad. Los títulos de crédito son clasificados por la doctrina atendiendo a diversos criterios por el carácter del emisor, por los derechos que incorporan, por su forma de circulación, por su forma de emisión, etc. Por ejemplo, los títulos de crédito públicos son los que se emiten por el Estado o instituciones dependientes y los privados son emitidos por particulares. Los títulos nominados son los que se regulan por la ley, como lo puede ser el cheque, y los innominados son los que, a pesar de no ser regulados por la ley, se crearon por los usos mercantiles. También, por ejemplo, están los títulos de crédito y de pago. Los títulos de crédito son los que representan una operación de crédito, como lo puede ser el pagaré, y los títulos de pago son aptos para realizar pagos, como lo es el cheque. La posición del título como signo legitimador opera no solo a favor del deudor y acreedor, sino en contra suya también. Solo quien tiene la posesión del documento puede ejercitar el derecho mencionado en el título. Quien no tiene la posesión no puede legitimarse de otra manera, aunque el propietario del título sea este. Existen dos formas en que opera la legitimación. La primera es que en cuyo caso no puede considerarse legitimado, sino quien aparezca como en único y originario derechohabiente. Y la segunda mediante la tenencia material del documento. Eso significa que sin necesidad de que aparezca el personaje designado a hacerlo efectivo, en cuyo caso está la presencia de los títulos al portador, aunque ya no sean tan frecuentes. Es de mucho interés el tema que nos acabas de compartir. Me has llenado de información que ni yo sabía. Continuamos con el siguiente tema que nos brindará nuestra compañera Ebenicet. Te cedo la palabra. 4.2. El endoso. Con el nombre de endoso se conoce el acto cambiario mediante el cual el tenedor de un título valor a la orden transmite la posesión del mismo a otra persona. Normalmente el endosatario adquiere también su propiedad, pero ella no está consustancial al endoso, dado que el mismo puede hacerse con efectos limitados, continuando el endosante siendo propietario del documento aunque ya se haya desprendido del mismo. El endoso es un papel donde se cede un bien o dinero hacia otra persona. Esto quiere decir que cambia de dueño a acreedor. Si bien el endoso es un papel bajo la ley con todos los requisitos completos por ambas partes, este papel puede pasar a ser un gran documento reglamentario, donde si bien el endoso es de gran ayuda, también debemos de saber que el endoso es fácilmente manipulado, así que hay que tener muchísimo cuidado al hacer uno o adquirir uno. El endoso constituye el instrumento adecuado para que la letra de cambio de titular, sirviendo para transmitir la propiedad de la misma y como resultaba Garagis mediante el mismo. Esto se ha convertido en el medio de pago cosmopolitan del viajero nato. El endoso es de mucha ayuda para hacer un cambio de propietario y su funcionamiento principal es cambiar o transmitir un bien a otra persona, haciéndolo
propietario de la misma. Esto quiere decir que cuando se hace un endoso se va a cambiar bien hacia otra persona. Es de manera legal y de forma justa donde ambas partes estén de acuerdo con lo que están pactando. Está pactado en el endoso. De las muchas definiciones dadas sobre el endoso, es de destacar la del profesor Aparicio Ramos. El endoso dice que es una cláusula accesoria escrita en la letra por cuya virtud el poseer legítimo mediante la transmisión del título faculta al adquiriente para el ejercicio de los derechos cambiarios. Esto quiere decir que el endoso es una forma legal de transmitir bienes hacia otra persona sin dejar fuera que las dos partes estén de acuerdo con dicho documento y cumplir con todas las cláusulas que el mismo endoso dice. ¿Qué información nos acaba de dar a conocer nuestra compañera Ebenicet? Sin duda es conocedora de este tema. No me espero lo que mencionará del siguiente tema. Te cedo nuevamente la palabra. 4.3. El aval. Es una persona que acude a favorecer a otra persona con su pago como garantía dentro del texto de la letra de cambio. Es una declaración cambiaria para garantizar el pago del título, normalmente el girado. Siempre se apoya con un aval para garantizar el pago al tenedor de la letra de cambio. También el endoso se garantiza con un aval. El aval es el respaldo de la persona de quien queda en deuda. Esto quiere decir que si una persona no llega a pagar lo que está pactado en tiempo y forma, pasará a buscarse el aval, ya sea una empresa o una persona, la que deberá este monto de dinero. Por eso la mayoría de personas no les gusta quedar como avales, porque después los molestan a ellos. Características del aval. En un ámbito general, explica la doctrina, garantía cambiaria. El aval solo es admisible con los títulos cambiarios, no siendo aplicable a otra clase de títulos, aunque sean circulatorios. El aval solo garantiza obligaciones cambiarias y por tanto la obligación cambiaria de esta forma crea un vínculo documental necesario que es el derecho autónomo, literal, completo y abstracto. Significa solidariedad en el tipo de relación específico y por ende beneficia a cualquier portador de la letra. Como explica el aval, solo y únicamente estaría en títulos cambiarios. Esto quiere decir que no entraría en títulos circulatorios. Si bien el aval está en la parte del deudor, él no debería nada. Pero si en caso de que el deudor principal no pagara la deuda, el aval pasaría a primer plano, ya que quedó como la persona que está respaldando al deudor, dejando de incumplir con lo pactado, la deuda pasará a sus manos. El aval, por lo que firmó, está de acuerdo y dio sus datos. El protesto. El protesto ha constituido tradicionalmente el acto notariado que acredita frente a todos el acto de la obligación de diligencia impuesta por la ley al tenedor de la letra o el pagaré, supuesto por la responsabilidad de los obligados en vía de regreso, está subordinada a la negativa de aceptación o de pago por el obligado directo. Se comprende que no se pudieran ejercitarse la acción de regreso sin acreditar pacientemente estos hechos. Dos razones dirigidas que tal comprobación se hicieran por escrito. De un lado, una razón de paralelismo con el pagaré si está en una invitación a pagar hecha por escrito. La negativa de pago también deberá constar por escrito. De otro lado, una razón práctica si el pagaré liga a distintas personas que se desconocen entre sí los hechos que tienen influjo con las posibilidades jurídicas de esas personas deberán ser dadas a conocer por un procedimiento irrefutable. Esto quiere decir que los documentos surgen de un momento inmediato al cobro de la letra de cambio que no se consiguió o no se pudo procesar en un propuesto sus principales términos que se usan en el ámbito económico para hacer referencia a un documento o un acta mercantil por el cual un notariado acredita una letra de cambio y esto está de acuerdo con las partes principales del conflicto con una decisión de la autoridad jurídica e igualmente en un acto que puede
como prueba de la falta de pago, título o valor. Acción de cancelación. Muchas gracias, Ebenicet. Sin duda tus puntos de vista son muy impresionantes y agradezco que aportaras dicha investigación a esta emisión. Enseguida nos explicará el siguiente tema nuestro compañero Luis Ángel. Te oímos. Buenas tardes, compañeros, pues gracias a compañero Marcos, y a mí me tocó el tema 4.4, que es la letra de cambio y el pagaré. La letra de cambio es un documento por medio del cual una persona denominada girador emite una orden incondicional a otra persona denominada girado para que éste pague determinada cantidad a otra persona denominada beneficiario. En ejemplo tenemos lo que es un ejemplo sencillo pero entendible, que sería: Pedro tiene un negocio de fabricación de veladoras, por lo que necesita material como parafina, cabos e hilo. Un día va con su proveedor de parafina y le dice que requiere 2 toneladas de ese material. El proveedor acepta venderle a Pedro con un plazo que tiene que pagar con un plazo de 15 días, pero con la condición de que le firme un papel donde garantice el pago. Pedro le dice al proveedor que durante los próximos 2 meses, a partir del día siguiente al de la compra, se va de vacaciones a Cancún, por lo que en ese lapso dejará como encargado del taller a su hermano Javier, quien pagará la parafina. Pedro, en el texto de una letra de cambio, ordena a Javier que pague al proveedor la cantidad correspondiente a las 2 toneladas de parafina que él compró. La letra de cambio se le da al proveedor para que, llegando el plazo del pago, la presente a Javier y este le pague el precio de la parafina. También vemos que en la letra de cambio existen 3 elementos personales: el girado, quien emite una orden al girado para que pague al beneficiario; el girado, que es quien recibe la orden del girador de pagar al beneficiario; y el beneficiario, también conocido como tenedor, que es quien tiene el derecho de recibir el pago por parte del girado. Un ejemplo sería que del ejemplo de Pedro es que Pedro sería el girador, Javier es el girado y el proveedor de la parafina sería el beneficiario de la letra de cambio. Cabe notar que para que pueda ser obligado al girado a pagar el importe indicado en la letra de cambio, debe manifestar su aceptación. Esto se hace cuando el beneficiario presenta la letra de cambio para aceptación al girado. En ejemplo sería: la aceptación debe inscribirse en la letra, firmando al girado de aceptado para pagar la suma de dinero que se le indica. Puede ponerse la palabra acepto o alguna equivalente, pero lo esencial es la firma del girado. Si la letra de cambio no ha sido aceptada por el girado, este no tiene ninguna obligación alguna. Para que el documento se considere letra de cambio, debe contener los requisitos que en la ley señalan, que estos serían del artículo 76 de la ley de títulos y operaciones de crédito. En el ejemplo, pues sería la mención del texto. La mención del texto, que sería por parte del documento, debe ser la letra de cambio. La expresión del lugar en el que se suscribe y firma. La expresión del lugar, mes y día en el que se suscribe. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. El nombre del girado, el lugar de pago, la época de pago, el nombre de la persona a quien se le debe hacer el pago, la firma del girador o de quien firme a su ruego. En la letra de cambio se tendrá por no inscrita cualquier estipulación de interés o cláusula penal. La letra de cambio podrá librarse a la vista a ciertos plazos desde la vista a cierto plazo desde su fecha o fecha fija. De igual manera, las letras de cambio que indiquen otros vencimientos o vencidos sucesivos se considerarán pagaderas a la vista. La fecha fija se estipula en la letra misma como el día de vencimiento. A cierto plazo
desde la fecha la letra se fija un término que se computa a partir de la fecha de libramiento de la letra. El pagaré. El pagaré debe contener la mención de ser pagaré, que significa insertar en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien se le ha de hacer el pago y la época y el lugar de pago. En el ejemplo, el pagaré es un título de crédito que el tenedor o beneficiario del pagaré tiene el derecho de recibir el pago de la suma determinada de dinero por parte del obligado al pago, es decir, del suscriptor de documento. En México, en nuestros días, no obstante, existen figuras jurídicas específicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, como son la hipoteca, la prenda o la fianza. Es común que las personas utilicen pagarés para garantizar el pago de una cantidad de dinero, pero también es importante aclarar que un pagaré no es una letra, como algunas personas lo llaman comúnmente. Si bien la letra de cambio es también un título de crédito y se encuentra prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones, es muy diferente del pagaré. Sujetos que intervienen en el pagaré son librador, el beneficiario y el afiador o avalista. Un ejemplo es que el librador es quien se compromete a pagar la suma de dinero a la vista o a una fecha futura fija o determinable. El beneficiario es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulado en el pagaré. El afiador o avalista es la persona que garantiza el pago del pagaré o que está consciente del trato o negociación que se hizo. Los pagarés accesibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobarán en los términos y del párrafo final del artículo 84 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En ejemplo, en la relación con la firma del suscriptor y especialmente por lo que se refiere a las firmas a ruego en su presentación, son asimismo aplicables las disposiciones ya estudiadas por la letra de cambio. Conviene señalar que el suscriptor del pagaré se considerará como aceptante, ya que es el obligado directo frente al tenedor y se equipará al girado respecto al ejercicio de las acciones causal y de enriquecimiento, ya que es el creador del título. Pagaré domiciliado. Se conoce con el nombre de pagaré domiciliado aquel en el que el suscriptor señala como lugar de pago el domicilio o residencia de un tercero, bien sea que el pago debe ser efectuado ahí por el propio suscriptor o por el tercero, quien tendrá en ese caso el carácter de domiciliario. En ejemplo, el pagaré domiciliario debe ser presentado por su pago a la persona indicada como domiciliario y, a falta de él, el suscriptor mismo. En el lugar señalado, el protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio consignado en el pagaré y su omisión. Cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, se producirá la caducidad de las acciones cambiarias contra los endosantes y el suscriptor. Vaya, qué aportaciones nos acabas de brindar. Espero lo que nos acompañen en esta emisión les esté gustando. Bueno, te cedo nuevamente la palabra. Adelante. Gracias, compañero Marcos. Pues igual a mí me tocó lo que es el tema del cheque, y el cheque solo se puede ser expedido a cargo de una institución de crédito o banco, que es el documento en que forma del cheque se libre a cargo de otras personas. No producirá efectos de título de crédito. Ejemplo: es un título de crédito que contiene una orden incondicional de pago, la de una cantidad determinada de dinero dada por el librador al librado, o sea, banco, para que éste de la cuenta que tiene el librador le cubra el aportado del título dicha cantidad. A través de este título, el librador dispone del dinero de su propiedad que tiene depositado en el banco librado, quien deberá de pagar la cantidad establecida en el cheque. El cheque debe contener la mención de ser cheque que se inserta en el texto del documento, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero y el nombre del librado.
En ejemplo, los elementos personales de este título de crédito son librador, que es quien firmó el cheque, librado, que sería la institución bancaria, beneficiario es el legítimo del título también llamado tenedor. Hay que distinguir entre la relación que se dan entre estas personas. La relación de librado con el banco librado es meramente contractual, no cambiarla. También es como la relación entre el librador y el beneficiario. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción en contrario se obtendrá por no ser puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de la expedición es pagarero al día de la presentación. En ejemplo, el cheque puede presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales siguientes al de su fecha de expedición, tratándose de aquellos cheques que son pagaderos en el mismo lugar de expedición. Dentro de un mes, si fueran expedidos y pagaderos en territorio nacional, y dentro de los 3 meses, si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en territorio nacional. Dentro de los 3 meses, si fueran emitidos en territorio nacional, pero pagaderos en el extranjero. Siempre que las leyes del lugar de presentación del cheque no señalen un término diferente. De la falta de pago del cheque nacen las acciones cambiarlas, la directa en contra del librador y la de regreso en contra de los endosantes. Si es que cheque circuló. El cheque que el librador o el contenedor crucen con 2 líneas paralelas trazadas en el adverso solo podrá ser cobrado por una institución de crédito. Ejemplo, el cruzamiento puede ser general o especial. Es importante cuando simplemente se realiza por el trazo de las 2 líneas paralelas en el adverso del cheque. El cruzamiento es especial cuando entre las líneas paralelas trazadas en el adverso se consigna el nombre de una institución de crédito determinada. El cruzamiento general produce en el efecto que el cheque se contenga solamente en aquel documento que se tenga que cobrar. Lo que es el cheque también nos indica que puede servir, como ejemplo yo pondría que el cheque es muy útil, solo que tiene sus ventajas y desventajas. Y una de sus desventajas, a mí me ha comentado mi papá de que a él le pagan por cheque. Y dice de que a veces a él le dan lo que es su cheque y un poco en efectivo, porque su cheque se libera de 3 a 4 días dependiendo de la institución bancaria a la que acuda. De igual manera lo hacen como por protección y para no tener, o como a él le pagan por sobre, para que no tenga tanto dinero en el sobre, y ya le dan lo que sería lo de 2 o 3 días en sobre y lo demás se lo depositan en su cheque. Solo de que cuando tiene que ir a cobrar el cheque dice que tiene que esperar de 3 a 4 días que se lo dieron para que se lo puedan ser liberado. Y ya pues así con el dinero que le dieron mientras pues hace lo que son las compras para la semana, o si tenía pagos que hacer, con eso ya se sustenta y ya después de 4 días puede retirar lo que es su cheque. También lo que es algo pues no beneficioso es que el cheque, hay cheques en el que puede ser al portador, y significa de que la persona que obtenga el cheque puede ir a retirar el dinero sin necesidad de una identificación. Hay varios tipos de cheque. Está lo que es el cheque al portador, el cheque cruzado, que son las ocasiones en las cuales la identidad bancaria debe cobrar el importe de otro banco. Para abonar en su cuenta es cuando ya es posible cobrar en metálico. El conformado son casos en donde hay más seguridad de que el emisor del cheque tiene fondos suficientes en su cuenta. También algo muy interesante es que, por ejemplo, los cheques cada vez que se usan menos por culpa de la digitalización de la economía. No obstante, siempre saben, o es bien saber cuáles son los tipos de cheque con más uso y más seguros. Por lo tanto, pues en pocas palabras, el cheque son expedidos por entidades bancarias que serán las responsables de su pago y cuyos datos se incluyen en el cheque. Por lo tanto, los datos de un cheque son los nombres del emisor y del beneficiario, la cantidad de dinero, la fecha y el lugar de emisión. También está lo que sería el cheque nominativo,
que es incluir por el nombre. El cheque nominativo aparece en los datos del beneficiario, que es la persona o empresa. La principal ventaja del cheque nominativo es que es mucho más seguro que el famoso cheque al forzador, ya que solo lo puede cobrar el beneficiario. Pero no obstante, es posible que el beneficiario necesite de otra persona que realice el cobro o retire del dinero. Para ello es necesario realizar un endoso. Hay casos en el que el endoso no es posible porque tiene una cláusula no a la orden, mientras en los que sí se puede realizar, el beneficiario tendrá que escribir los datos del nuevo beneficiario. También está el cheque del viajero. Es contraste con los dos cheques anteriores, que son más comunes de todos. Son emitidos por entidades bancarias, y ya sea como Visa, Mastercard o American Express, y aseguran que el beneficiario podrá pagar o cobrar en cualquier otra divisa si el establecimiento lo acepta. Además, no tienen fecha de caducidad. ¿Cómo cobrar un cheque? Pues es muy fácil, solo es acudir a la identidad bancaria que se figura en el cheque, y de lo contrario pues no se podrá cobrar. Solo se presenta, dan su nombre, en dado caso puede que les pidan la identificación para corroborar, y sería todo. Muchas gracias, Luis Ángel, por lo que nos acabas de transmitir. Estoy seguro que para nuestros oyentes les será una información muy apreciada. Continuamos con lo que son los contratos de crédito. Adquirir un crédito es una decisión que debe considerar las ventajas y desventajas que de él pueden desprenderse y ser conscientes a la hora de aceptarlo, pues si bien dan la oportunidad de una liquidez inmediata, también se adquiere la obligación del pago al acreedor, no solo de la suerte o deuda principal, sino también de sus intereses. El Código de Comercio en su artículo 1400 se refiere al contrato de crédito de la siguiente manera. Se entiende por apertura de crédito el acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá por celebrado a término indefinido. Esto nos dice que cuando queremos llevar a cabo un proyecto, como por ejemplo la compra de una casa, en lo primero que pensamos es un préstamo hecho por un banco, y cuando solicitamos ese préstamo y este es aprobado, estamos celebrando un contrato de crédito con una entidad financiera. Igual sucede cuando aceptamos una tarjeta de crédito. Estamos realizando esta clase de contratos. Todas estas operaciones de crédito corresponden a un contrato de crédito, y dicho contrato se encuentra establecido en el Código de Comercio. Esta clase de contrato debe llenar los siguientes requisitos. Debe ser celebrado por escrito y debe establecer de manera expresa en el contrato del monto del crédito. Este tipo de contrato es muy común y a diario muchas personas celebran contratos de crédito para poder tener dinero disponible, el cual manejan por lo general a través de una tarjeta de crédito, lo que facilita a las personas realizar pagos cuando no cuentan con dinero en efectivo disponible. Sin embargo, hay que saber manejar este tipo de crédito, pues cada operación bancaria genera intereses, que es la remuneración del contrato de crédito. Y por último, el deudor podrá utilizar y disponer de la prenda que quede en su poder conforme al contrato. En su caso, los bienes sobre los que se constituye la prenda pueden quedar en poder del deudor, quien puede utilizarlos según se pacte en el contrato, y que se constituye como depositario judicial. Nuevamente muchas gracias, Jimena, por aportar sobre este tema. Bueno, y como penúltimo tema se los explicará este servidor. 4.7. Certificados de la Tesorería CETES. De acuerdo con el Banco de México, Banjico, los certificados de la Tesorería de la Federación CETES son un instrumento de deuda bursátil emitido por el gobierno federal. Son pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en cierto plazo y que generan rendimientos a quienes invierten en ellos. Conocer cuál es el límite de deuda responsable y sostenible de cualquier persona o empresa puede asumir es en esencia para cuidar la salud financiera. A mi entender, son pagarés que el gobierno publica para que la gente pueda ahorrar e invertir. Estos tienen una característica muy especial, son más reconocidos y más antiguos en México
que se manejan a valor de descuento. Por supuesto, los CETES tienen un valor nominal de 10 pesos y con el cual el inversionista los adquiere. La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra es lo que le da el rendimiento a los inversionistas. Su desventaja de los CETES es muy menor, ya que al ser pagarés que publica el gobierno es imposible que el gobierno incumpla con sus obligaciones de pago. Esto asegura que las personas tengan sus recursos seguros. Para llevar a cabo esto debemos de ingresar a la página que fue creada por el gobierno, CETES Directo, en donde ahí las personas pueden invertir incluso desde una cantidad mínima, por ejemplo 100 pesos, y ofrece grandes rendimientos. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se emitieron por primera vez en enero de 1978. Una de las características de este instrumento es que la fecha de vencimiento deberá de coincidir con un día jueves hábil u otro día que lo sustituya en caso de no ser laborable. En la actualidad se ofrecen a plazos de 28 y 91 días, así como a plazos cercanos de 6 meses y un año. En mi opinión, carecen de facultades para emitir bonos o deudas y luego mandarlas al mercado, al alcance de los inversionistas. Según mi punto de vista, Banxico toma las consideraciones y las necesidades de recursos del gobierno federal y la convierte en bonos que envía al mercado y para posteriormente las personas las compren, desde luego que cada uno con sus características propias, como serían los bonos de regulación monetaria. Cuando están cambiando este contrato en el que estás ahorrando y estás recibiendo tu rendimiento es variado en los meses o al plazo en que se fija la fecha de vencimiento. Una de sus características es que es un bono cupón cero, que al vencimiento paga el capital más los intereses y su colocación es primaria. Esto se realiza mediante la subasta los días martes. En el mercado secundario, con la compra y venta es fácil porque, hablando del lenguaje del contador, es un activo muy líquido, lo que hace que su riesgo disminuya. Su liquidación es de 48 horas, es decir que los pagarías 2 días después de ser adquiridos. Para ello, los CETES tienen la característica de ser agotados, por lo que tienen diferentes fechas de emisión. Pueden tener la misma clave de identificación siempre y cuando la fecha de vencimiento sea la misma. Su clave de identificación será EBI más los 2 dígitos del año, al igual los 2 dígitos del mes y del día. Estos serían los 8 caracteres que contendrá la identificación de un CETE. Mencionado un dato interesante es que su fecha de vencimiento siempre suele caer los días jueves, o pocos casos lo recorre el día porque ese día es un día feriado. Bueno, espero y esta información que les acabo de compartir sea de su mejor agrado. El último tema se los proporcionará nuestra compañera Jacqueline. Adelante, te cedo la participación. Operaciones de crédito. La información necesaria para el análisis del riesgo sirve básicamente para dar respuesta a los aspectos relacionados con el cliente. Esta información, en determinados casos, también sirve para identificar las posibles garantías de operación. Las operaciones de crédito son aquellas operaciones a las que se les da crédito, como ya se menciona. Estas son transiciones financieras que básicamente consisten en dar o recibir dinero desde operaciones comunes hasta las más complejas, dado que prestan recursos desde efectivo, propiedades, etc. Cabe mencionar que al efectuarse el préstamo, también es importante resaltar que habrá un interés moratorio no mayor al 10% del monto total prestado, según como lo dicta la ley. En relación a las operaciones de crédito, las entidades financieras deben evitar no asumir las obligaciones de sus ofertantes de dinero, y para ello es necesario una correcta gestión de las posiciones con sus demandantes de dinero. En definitiva, se debe acordar los riesgos que se requieren asumir, definiendo unas políticas y normas de actuación dentro de un marco de control y seguimiento adecuado.
Por lo que yo entiendo, las operaciones de crédito es cuando se realiza el cambio, es decir, la prestación de bienes por dinero, propiedades y o servicios. Esta prestación no solo es momentánea, sino por el contrario, es el comienzo de un compromiso económico futuro que se verá reflejado con el tiempo. El compromiso de una operación de crédito es algo monetario o financiamiento con terceros, con la garantía de un reembolso futuro. Es importante que se sepa que el pedir dinero prestado conlleva una gran responsabilidad y debemos aprender a manejarlo y sobrellevar esa situación. El crédito se presenta de muchas maneras, es decir, desde un banco u otro establecimiento para recibir bienes. En esta operación se da un monto determinado y se deberá regresar ese capital más la suma del interés aplicado, que dependerá según el prestador. Las operaciones de crédito cuya estructura exige de un modo más particular la intervención legislativa por la necesidad de introducir un cambio en el Código de Comercio vigente o por la conveniencia de llenar las lagunas principales que dicho código ofrece respecto de algunas operaciones no reguladas por él y que son básicamente en un sistema moderno de crédito. En el caso de una operación de crédito bancaria, se dice que a la vista de la confianza que se merece el solicitante. Esos documentos nos sirven para justificar la acción que estamos realizando y por el cual cantidad es emitida el préstamo. Esto de alguna manera emite una formalidad al asunto y es más fácil a la hora de pagar para no tener complicaciones. La ley dice que todo aquel contrato tendrá una obligación dineraria que se verá reflejada con el tiempo, dependiendo el método de pago que se realice. Wow, sin duda estas argumentaciones han sido muy interesantes y bueno, ya como para terminar, cada uno de nuestros invitados dirá sus conclusiones de los temas que hablarán. Adelante. Dando mi punto de vista sobre los temas expuestos anteriormente, concluyo que en el ámbito empresarial y comercial, una acción muy común son los títulos de crédito, los cuales se utilizan generalmente para garantizar una operación comercial de manera formal. Lo anterior hace referencia a la necesidad de tener una garantía de cobro que no sea única. Eso quiere decir que a través de un documento legal consigamos el pago de una deuda adquirida de forma voluntaria, derivada de una relación entre dos personas, ya sea física o moral. En muchas ocasiones, el otorgar un crédito va acompañado de una garantía que respalde el pago, lo cual puede recaer en bienes muebles, inmuebles o cualquier otro que pueda respaldar o asegurar el pago de la deuda adquirida. Las instituciones bancarias como Banamex, Bancomer, entre otras, así como las entidades financieras gubernamentales, presentan una gran gama de productos o contratos de crédito. Comenzamos con lo que es la letra de cambio. Esta nos dice que es un documento mercantil, pero es muy poco utilizado en la actualidad. Se trata de un documento que contiene una orden incondicional de pago expedida por una persona denominada girador, que es el creador de la letra, a otra llamada girado, que es el deudor, para que pague un tercero una cantidad cierta en una fecha determinada. A este tercero se le denomina beneficiario o acreedor. El pagaré es otra herramienta muy útil para obligar al pago de una deuda, la cual se puede asemejar a la letra de cambio. Ambas prometen pagar una cantidad de dinero en lugar y fecha determinada a un acreedor, estableciendo los términos de manera formal en un documento. Pero se llegó a la conclusión de que las diferencias entre estas dos son la inexistencia en el pagaré de un tercero llamado beneficiario. En el pagaré es solamente el acreedor quien puede cobrar la deuda o bien endosar el documento para que otro le corresponda la figura de acreedor.
Otra diferencia es que en el pagaré existe la posibilidad de estipular un interés y en la letra de cambio no. En el desarrollo de los temas se pudieron apreciar la similitud con la letra de cambio, pues el cheque de igual forma se trata de una orden de pago que el cuentaviente libera a la institución crediticia para que ésta cubra al tercero. La diferencia es que este solo puede estar a cargo de un banco. De acuerdo con el Banco de México, Banxico, tenemos que los certificados de la Tesorería de la Federación, o CETES, son un instrumento de deuda bursátil que emite el gobierno federal. Son pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo y que generan rendimientos a quienes invierten en ellos. Me gustaría mencionar que el CETE es una manera segura de invertir, pero es importante considerar que así como su riesgo es menor, también su rendimiento es uno de los más bajos en comparación con otras alternativas de inversión. Es un hecho que las instituciones de crédito han adoptado diferentes estrategias para recuperar esos créditos que tienen pagos atrasados. Por ejemplo, lo hacen por medio de llamadas telefónicas, cartas, citatorios, visitas y demandas. Sin embargo, es necesario que éstas se realicen conforme a la ley y respetar a las personas independientemente del motivo por el cual se atrasaron en el pago. Por otro lado, los bancos tienen el deber de procurar la mayor recuperación en los tiempos que se estableció el crédito y de preferencia en el menor tiempo posible. La letra de cambio es el título de crédito o de valor formal y completo, que contiene una orden incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en un lugar determinado, vinculado solidariamente a todos los que en ella intervienen los participantes, que son las personas que intervienen en el documento. El librado o girado es la persona a la que se le da la orden del pago quien debe pagar. Es el destinatario de la orden dada por el librador. El Código de Comercio requiere que en la letra de cambio se diga el nombre del librado, es decir, el nombre del que debe pagar. El librador o girador, la persona es la que ordena hacer el pago y en el Código de Comercio se exige que la letra de cambio lleve su firma. El beneficiario o tomador es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma ordenada por el librador. Es necesario que en la letra se indique el nombre del beneficiario o tomador. En nuestro derecho no es válida la letra del portador, es impredecible expresar el nombre de una persona. Como beneficiaria, el afiador o avalista, la persona que garantiza el pago de letra o de las letras, estas cuentan con las siguientes características. Las características es que es de un mandato puro y simple. La letra posee un mandato de pagar una suma incondicionada en la moneda nacional o moneda admitida a cotización. El documento debe contener los nombres y apellidos de la persona física o razón social que deberá pagar la obligación estipulada. Se debe identificar la persona a quien debe pagarse la letra firmada. Puede ser identificada como una persona o varias personas. El vencimiento corresponde al día en que la letra debe ser pagada. El vencimiento debe ser una fecha posible y real, o sea, que sea algo verídico. El pagaré es un título, valor o instrumento financiero muy similar a la letra de cambio y se usa principalmente para obtener recursos financieros. Es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra. Un ejemplo es que cuando mi mamá prestó dinero y utilizó un pagaré, en una ocasión vi cuando lo estaban rellenando y era para un familiar que le había prestado como 4,000 pesos. En ese estaba una tía que le quedaba como aval y el plazo que habían puesto era que sería de un único pago y sería en un mes después. En eso mi tío aceptó y firmó. Pasó el mes y mi mamá fue a buscar a mi tío a su casa con el pagaré, pero en ese entonces mi tío solo tenía 3,000 pesos.
pero mi mamá se lo tomó y le dijo que en 2 semanas le diera el resto, pero ya sin pagaré. Solo quedó de palabra entre ellos dos. Y pues así pasaron las 2 semanas y ya no le dio el pago para mi mamá. Ahora cada que prestaba dinero, ahora cada que mi mamá presta dinero o prestaba, tiene que dejarle algo de valor, que diera lo que estaba prestando, que diera el mismo valor como si fuera como tipo empeño. Eso lo hacía mi mamá con el único fin de que en todo caso que no llegaran a pagar, pudiera no sentirse estafada, sino igual poder haberse saldado la cuenta con el objeto que se había dado. En dado caso que se hubiera pagado, se tenía que devolver el objeto en las condiciones en las que le entregaron. Es una técnica, a mi parecer, siento que es una técnica buena, pues así ella ya sabe que no debe estar prestando dinero sin a personas que sabe que puede que no le paguen, o si en ese caso no quiere arriesgarse, puede hacer lo que es pedir una cosa a cambio para que se mantenga igual. En este caso pues ya no se le quedaría con el pago. Es muy importante este tema para saber lo que es la letra de cambio y el pagaré, pues en la actualidad ya no se ocupa tal vez tanto como antes, pero es bueno saber cómo se necesita rellenar un pagaré, cómo se necesita cobrarlo, qué hacer en caso de no poder cobrarlo y que fuera una cierta cantidad de dinero grande. El tema en sí es grande y abarca lo que es muchos temas. Igual lo que son las dudas pues las fuimos aclarando ya sea en clase o investigando, y pues la verdad es que es un tema muy interesante y es un tema que no sabemos si en un futuro nos pueda servir a nosotros como administradores. A la conclusión a la que he llegado es que los títulos y operaciones de crédito son documentos necesarios para ejercer derechos en ellos y tener un contrato de las actividades que se realicen y cómo serán ejecutadas posteriormente a la celebración. Contienen efectos jurídicos y sirven de prueba para evaluar el acto que se comete y tener así un respaldo. Las operaciones de crédito son consideradas cosas mercantiles. Las operaciones que éstas designan como expedición, endosos, avales, que ellos consignen, son actos de comercio que se realizan para un fin conveniente. Los títulos de crédito son documentos mercantiles que permiten el derecho que en él se expresa al titulado responsable. Aunque son transferibles, se deberá realizar un proceso mercantil en el que se transmite el derecho y el documento. Todos los títulos de crédito están compuestos por un valor específico y el soporte de este que lo registra. Estos actúan en conjunto y son inseparables. La función principal de los títulos de crédito en derecho mercantil son facilitar la circulación de bienes y tráfico jurídico. Su alcance depende de la legislación de cada país. En otros casos, supone un componente en el tráfico mercantil. Los títulos de crédito forman parte del derecho mercantil, el cual es parte de otras áreas que pueden ser estudiadas para el conocimiento de este documento. En muchos de los casos, luego se requiere ejercer la transferencia del mismo a otra persona que desee ser el titular del documento. En el artículo primero se dice que son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisor, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen. Son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que haya dado lugar al emisor o transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado con estos se rigen por las normas enumeradas en el artículo segundo, cuando se puede ejercitar o cumplir separadamente del título y
por la ley que corresponde a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos con los demás casos. En este artículo podemos denotar que las operaciones que podemos realizar de forma normal parten de los títulos de crédito y operaciones, desde expediciones hasta endosos, y sus derechos y obligaciones será el pagar la cantidad mencionada emitida al préstamo más un porcentaje no mayor al 10%, porque es lo legal permitido. Si de lo contrario se llegase a cobrar más, entonces se estaría violando a la ley y esto es ilegal. En el caso de los endosos, avales, el protesto, la cancelación, acción reivindicada, letra de cambio, pagaré, cheque, contratos de crédito, certificados, operaciones de crédito, etc. Estas nos facilitan el mismo documento cuando se celebra la acción, dado a que esta misma se designa el día en el cual se comprometen a pagar, el monto, el deudor principal o avales, en el que también se podrá endosar a alguien más para que se cobre el crédito de lo recibido anteriormente. Aún me parece importante seguir mencionando a estas alturas que la Ley de Comercio regula la conducta y las actitudes de los comerciantes y ayuda para que se siga respetando sus derechos y sus negocios sigan siendo de crecimiento y conforme a la ley. Estas regulan su conducta y ayudan a una buena relación con sus clientes y con ellos. Considerando las informaciones expuestas a lo largo de este podcast, es posible deducir que desde un punto de vista, en el primer tema que se vio sobre los títulos de crédito, que a mi entender es un documento que contiene plasmado un derecho literal que se debe de seguir ya que goza de autonomía. Esto promete un pago por escrito por parte del deudor hacia el acreedor. Este título de crédito es una buena opción para una negociación y facilita las remisiones del dinero. Llevar a cabo esto se ha vuelto muy importante en esta forma de utilizar los títulos de crédito ante lo que es el comercio en la compra y venta. En el tema sobre el endoso contienen términos y características. Esto va dependiendo sobre los diferentes términos que se lleve a cabo. Con esto quiero decir que son personas que permiten un bien o dinero hacia otras personas y va cambiando de propiedad. Sinceramente es un documento muy importante y a su vez muy delicado, puesto que tiene desventajas y ventajas, entonces hay que ser muy precavidos a la hora de hacer este pacto en el endoso. Ahora bien, sobre mi opinión sobre el tema del aval, por lo que tengo entendido, cuando alguien va a pedir dinero o algún bien como muebles, motos, artículos de cocina, etc., piden un aval por si llega a fallar con el pago de la persona que está pidiendo el artículo. En el tema de letra de cambio, para mí es un documento de crédito que se obliga a pagar a una dicha cantidad de dinero con sus características de fecha, lugar, la cantidad, entre otras cosas. Es muy importante llenar este documento por lo que algún error que pueda no sea válido para el cobrador y estés pagando de más, ya que puede ser legal. Todos esos errores que cometes por la letra de cambio es un carácter jurídico y económico, porque este documento reconoce la deuda. El cheque es uno de los temas más hablados en México, que contiene una orden de pago ante lo que es más común en una institución de crédito y es pagado ante lo que es un beneficiario. Un ejemplo es sobre un cheque de un banco que cubre sobre la identidad financiera debido a que éste está respaldada una mayor garantía que un cheque normal. En este caso, un cheque bancario tiene características muy interesantes, que sería como un documento personal y es abonado en una cuenta por la información necesaria. Bueno, y como yo creo que sobre los contratos de crédito debe de ser por escrito, ya que es uno de los requisitos más esenciales en los contratos, y hay muchas definiciones sobre estos, puesto que hay una variedad de contratos y podrán decidir en cuál crédito adquirir. Estos contratos son acuerdos de voluntad para posteriormente que se haya creado los términos. Es un momento de transferir los derechos y las obligaciones.
En los contratos tienen una existencia independiente que no necesita de algún otro acuerdo de voluntad para interferir, como algunos ejemplos sería la compraventa o el arrendamiento. En su mayoría contiene la tasa anual, el número de importe, las fechas de pago, los datos tanto como del deudor y del acreedor. Ante lo mencionado anteriormente, los CETES son los pagarés que el gobierno emite hacia la gente para que ellos puedan invertir y así no crear una inflación hacia la comercialización. Y es imposible que el gobierno incumpla con sus obligaciones de pago, como lo menciona Banco de México. Banxico es un instrumento de deuda bursátil que recauda fondos en ciertos plazos y que generan rendimiento. Y por último, en las operaciones de crédito, a mi juicio, son las negociaciones que lleva a cabo entre las instituciones bancarias y los clientes, y que por ellos se encuentran de estas operaciones como el contrato de depósito, apertura de crédito, el fideicomiso, entre otras. Estas transiciones financieras consisten en dar o recibir dinero y se consideran algo de la materia de derecho mercantil. Bueno, sin más palabras que agregar, este ha sido un podcast bastante interesante. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que nos aportaron sobre los temas abordados, y al igual a toda nuestra audiencia, mil gracias por sintonizar esta transmisión. Espero que haya sido de su mejor agrado y hayan pasado un buen rato, y recuerden darle me gusta y suscribirse a este su canal. Nosotros somos Derecho hasta el Fondo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.